¿Puede el ambiente explicar el delito? ¿Tienen que ver los hurtos o las rapiñas con el ámbito urbano? ¿Con la fortaleza o con la debilidad de las comunidades? ¿Con lo cuidadas o descuidadas que están las calles? ¿Con el alumbrado público? ¿Con la falta de parques? Es decir, ¿puede encararse la inseguridad desde un punto de vista urbano? La arquitecta chilena Alejandra Casanova, quien es consultora de prevención situacional del delito y la violencia en el Banco Interamericano de Desarrollo, realizó un estudio del barrio Marconi. Está presentando un texto ahora en esa clave: la mirada urbana en la prevención del delito. Allí, además de analizar la situación del barrio, ubicada en la cuenca de Casaballe, se realizan propuestas de intervención en el ambiente que podrían llevar a un cambio para una zona y una de las zonas de Montevideo más afectadas por el crimen. ¿Les parece si profundizamos entonces en este tema? Para eso estamos recibiendo ahora aquí en estudios a la arquitecta Alejandra Casanova. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Rosario. Romina, muchas gracias por la invitación. Bueno, como arquitecta, ¿cómo termina asesorando en seguridad? ¿Cómo hizo la conexión entre ambas disciplinas, digamos? Bueno, como arquitecta y primero también con esta mirada urbana, siempre pensando que la ciudad tiene mucha afectación en lo social. Mi formación académica, claro que es arquitecto, pero después seguí estudiando y seguí mi formación en el ámbito más social. Y ahí empecé a detectar que había muchas situaciones desde lo social que el urbanismo puede solucionar, y una de ellas es los temas de prevención del delito y la inseguridad, porque la inseguridad también es un fenómeno más subjetivo del fenómeno del crimen, pero sin embargo también muy importante. Por un lado están los números, ¿cierto?, que es la victimización real de un país o de un territorio, y por otro lado también es la percepción de inseguridad, que es esta sensación de sentirse un poco en riesgo de que nos puedan cometer un delito. Entonces, desde ahí empecé con hace muchos años ya, con esta iniciativa y digamos esta inspiración de mirar que lo urbano sí tiene mucha incidencia en estos aspectos. Sobre todo en eso, en la percepción, ¿no? En la percepción, claro, en la percepción, y desde ahí surge esto de estudiar esta disciplina como un enfoque que va ligado a la oportunidad del delito. Cómo el ambiente y cómo el espacio urbano y cómo la configuración de la ciudad nos entrega oportunidad para el delito. Vayamos a eso. A ver, primero algunos conceptos más generales. En la publicación se mencionan diversas teorías sobre el delito, sus causas y su prevención. Desde la academia parece claro que tiene más respaldo una mirada más urbana que exclusivamente represiva, ¿no? Eso está relativamente laudado hoy en la academia. Mira, claro, hay un consenso desde la academia, pero no exclusivamente desde la prevención o desde la mirada urbana. Estas son medidas complementarias. Creo que sí es importante tener algunas acciones policiales, tal vez no represivas o represivas de acuerdo a las políticas que implemente cada gobierno, ¿cierto? Pero sin embargo sí son importantes porque complementan. La prevención es un hábito complementario a las medidas de control propiamente tal. Y prevención estamos hablando también en un espectro amplio. Prevención situacional, como es esta mirada urbana, pero también está la prevención social, que es otro componente que aborda otras aristas de este triángulo, digamos, del crimen, ¿cierto? Uh-huh. Aborda aspectos más orientados hacia aquellos infractores, aquellos personas que están inclinadas a cometer un delito, pero la prevención situacional está más apuntando hacia las circunstancias que facilitan, ¿cierto?, o a estas víctimas, a estos blancos que son vulnerables a la acción delictual. De hecho, en el trabajo usted menciona varias teorías, digamos, en las que se apoya esto, pero la prevención situacional del delito se menciona como algo más moderno. En realidad se dio como una evolución, podríamos decir, ¿no?, desde distintas miradas y enfoques concretamente. Estoy pensando en un ejemplo que la gente tiene muy presente seguramente, que es lo que tiene que ver con la política de Robert Giuliani en aquella época, en los 80, con no dejar pasar esos pequeños delitos, esas pequeñas cuestiones que hacen el vandalismo, por ejemplo, de un auto. Exacto. Y demás, ¿no? Eso como un enfoque que se dio en aquel momento. ¿Cómo evolucionó? ¿Cuáles fueron los principales hitos en ese sentido del abordaje? Mira, principalmente surge desde dos corrientes, esto con las referencias teóricas que vienen de hace tiempo, pero hay dos
digamos, dos lados que toman estas referencias y empiezan a ejecutar e implementar de manera directa. Por un lado, todo el mundo más anglosajón, de Inglaterra, ¿cierto? Ellos practicaron sus políticas de prevención situacional ya desde hace unos 20 años atrás, 30 años, y que tiene que ver principalmente con proteger o endurecer algunos blancos que eran atractivos para el delito. Ellos trabajaron muy fuertemente medidas que son como endurecimiento de blancos, medidas orientadas, por ejemplo, a la protección de ventanas, puertas. Se había hecho un estudio de que el 70% de los delitos en vivienda eran cometidos por las puertas y ventanas, mal cerradas, con algún defecto o simplemente porque eran inseguras. Ellos hicieron todo un cambio y redujeron, digamos, hasta el día de hoy sostenido, bajaron el delito residencial, por ejemplo. Pero por otro lado también tenemos medidas que vienen del lado también de Canadá y Estados Unidos con políticas que son un poquito más orientadas al ambiente, ¿cierto? A esta construcción de espacios públicos más seguros. Uh-huh. Y ahí se va en el avance. Vayamos a los pilares, entonces, de la prevención situacional del delito. Primero está la intervención físico-espacial, ¿no? Ahí usted habla de diseño urbano concretamente y de gestión urbana. ¿Podemos bajarlo en ejemplos concretos a qué significa eso? Sí, mira, principalmente este enfoque que tiene la prevención situacional ahora, el que le hemos dado nosotros ahora con este diseño y con este modelo, tiene que ver con justamente integrar distintas variables, ¿cierto?, en el territorio. Una de ellas es este foco físico urbano, ¿cierto? Estas variables físicas que están presentes en el territorio, como por ejemplo lugares abandonados, degradados, asentamientos informales, toda una serie de elementos que provocan de alguna manera una desvinculación social y que hacen que las personas se desarraiguen un poco de sus barrios, propios barrios, y se relieguen y se replieguen a sus casas. Pero también hay otras dos capas importantes. Una de ellas es la victimización real, o sea, ¿en qué lugares del territorio se están cometiendo delitos? ¿Cuáles son y dónde están registrados los lugares específicos, los horarios específicos, los días de la semana? Ahí entra lo que se llama como el mapeo del delito. Exacto. Y la tercera variable... Tener georreferenciación del delito. Exacto. Y la tercera variable es la percepción de inseguridad que se levanta a partir de la comunidad y de las organizaciones sociales, con una encuesta diseñada también que apunta a la percepción. Entonces están estas tres capas que se mapean, como tú dices. Este modelo es una metodología territorial. O sea, vemos en el territorio dónde se nos cruzan estas capas y cuáles son los espacios focalizados dentro del barrio que podrían atender una mayor mirada. Uh-huh. ¿Rosario? No, yo me planteo, más allá de que conozco casos en que realmente un diseño acorde y una mejora en el barrio ha redundado en seguridad, ¿qué relación hay exactamente entre el aspecto físico de una zona y la condición de la delincuencia? Si no es como lo del huevo y la gallina, porque de alguna forma también esa condición está generada por la pobreza a su vez es un factor determinante de la criminalidad. Es decir, ¿de qué manera entonces esa situación física no es resultado también de quienes la habitan, ¿no? Exacto. Bueno, como tú bien dices, la verdad que hay causas estructurales para la criminalidad. Hay causas estructurales para que se pueda ir acrecentando la criminalidad en general y la violencia en los barrios, principalmente si hablamos de América Latina. Estamos en una situación bastante más crítica respecto a todo el mundo en relación, por ejemplo, a que hemos tenido avances sustantivos en los índices de economía, ¿cierto?, en América Latina. Eso lo dice la evidencia, pero también avances sustantivos en el delito y en el crimen. Entonces es una paradoja, porque hay elementos estructurales que tienen que ver no solamente con la economía, por ejemplo, como el empleo, que el empleo, si bien puede arrojar buenos números, ¿cuál es la real condición del empleo? Es un buen empleo, hay empleos precarios que aportan al número de la empleabilidad, pero en términos de calidad del empleo son causas estructurales, lo mismo temas de educación. Pero también esto específicamente nos lleva a pensar que el diseño físico sí es importante y sí puede impactar. Estamos hablando de una situación específica, por eso es que es la prevención situacional del delito. Estamos hablando de algo de un estudio acotado en un barrio, estamos hablando en zonas que nosotros podemos detectar y como tú dices, bueno, el abandono, la inseguridad se nutre del abandono de los espacios públicos, se nutre de la digamos, desvitalización de los espacios. Cuando los espacios están abandonados, sin vitalidad, sin uso, la inseguridad se nutre. Y a su vez al revés también.
Este abandono y estos espacios públicos que no tienen presencia de personas, que no tienen un control social, ¿cierto? También hacen que las personas se encierren y no ocupen los espacios, ¿me entiendes? Se retraigan. Y tú mencionás en Exacto. el libro, incluso en la presentación del documento, el ojo que se necesita del vecino también para a la hora de prevenir el delito, ¿no? Exacto, estamos hablando también de colaboración. Hay un concepto que es uno de los principios de estas estrategias, que es la vigilancia natural. La vigilancia natural de las personas en las que ejercemos todos, en la calle, en nuestro barrio, ¿cierto? Con nuestros vecinos. Por lo tanto, es importante porque a una persona que quiera cometer un delito no lo hace a la vista del ojo. Es al revés, se esconde, lo hace en rincones, en lugares oscuros. Por lo tanto, imagínense ahora, en términos concretos, ¿cómo hacemos esa bajada, como tú preguntabas? Bueno, mejorar la iluminación, mejorar la condición física de los espacios en cuanto a la orientación. Una persona que se siente bien orientada en un espacio público, ¿cierto?, con buenas condiciones de visibilidad, por supuesto que mejora su percepción de seguridad en ese espacio. Y al revés, si tenemos espacios que están mal diseñados, por ejemplo, la relación que tiene la arborización con la iluminación, cuando muchas veces tenemos árboles frondosos que tapan la iluminación, bueno, ahí ya no está siendo efectivo eso. Por lo tanto, sí hay pequeños detalles que en concreto hay orientaciones y conceptos de diseño aplicados al diseño en sí mismo que pueden ayudar también a esta prevención. Va más allá de embellecer un lugar, ¿no? El concepto. Estoy pensando en, los oyentes deben tener muy presente el caso de Medellín, todos lo conocemos, sí, claro, sí. Con las fuertes inversiones en lugares públicos muy, muy carenciados, inversiones muy cuantiosas y demás, que implicaban como un shock de infraestructura, ¿verdad? En este caso tú apuntas a mejoras de infraestructura, pero una visión más global, incluso hasta con eso que decís, la iluminación, el arbolado en cuanto a obstaculicio, ¿no? Cuestiones de seguridad. Exacto. Esta estrategia y este enfoque va principalmente asociado a recuperar infraestructura, espacios públicos, a dotar de mayor equipamiento, pero también con el fin de impactar socialmente. O sea, ¿cómo impacta socialmente? A mejorar la convivencia social, ¿cierto? A bajar índices de conflictividad, a ayudar a organizar mejor a la comunidad, porque esta estrategia se nutre también de la participación de la gente. Pero además yo, a diferencia de lo que te planteaba comparativamente, Romina, creo que ustedes se delimitaron en cuanto se están refiriendo a un barrio característico, a Marconi, que está dentro de la cuenca de Casaballe, para la cual yo tengo entendido que ya había un plan y me gustaría preguntarte cómo se emparenta, pero ustedes en Marconi fundamentalmente reconocen ciertas áreas que tienen prioridad en cuanto al problema como es el eje Aparicio-Saravia, claro, y también la cañada Casaballe. Claro, ahí podemos pasar al otro enfoque, ¿no? Ya saliendo de lo teórico de la cuestión, el centro del estudio está en el barrio Marconi concretamente, ¿no? Quizás la primera pregunta es lo que dice Rosario, ¿cómo se conjuga con el diagnóstico con lo que ya estaba previsto en el plan Casaballe, que lleva años, ¿no? Sí, que claro. Estamos hablando de 2008 aproximadamente que surge, ¿no? Sí, claro. Bueno, se inserta dentro de este plan claramente y contribuye a él, pero desde una mirada mucho más focalizada. O sea, yo creo que la articulación viene desde ahí, en este siguiente paso que estamos dando en el barrio Marconi, se articula pensando en que ahora varias agencias del Estado ya tienen que trabajar de manera colaborativa. Si bien el plan planteaba varios propuestas concretas y todo, yo creo que este paso de tomar el barrio Marconi es un poquito un avance en relación a cómo tú coordinas distintas agencias del Estado para un mismo fin, y no solamente actuando desde cada sector o institución, sino que trabajar de manera coordinada, porque lo que tuvo este plan, particularmente en el barrio Marconi, es que se convocó y se empezó a trabajar de manera colaborativa con varias instituciones del Estado, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia. ¿Solo del Estado? No. Porque privados claro, hay muchos en Marconi. Voy hacia allá, claro. Municipio de también las organizaciones sociales y los vecinos particularmente. Sí. No, en este caso no trabajamos muy bien con los privados, pero no trabajamos en la medida del recogimiento de los datos. Sin embargo, sí hay líneas estratégicas que propone el plan, por ejemplo, en las medidas de gestión urbana. Uno de los problemas grandes que tiene el barrio, por ejemplo, son los baldíos, los sitios baldíos que son de privados y que están en la mitad del barrio y que generan mucha inseguridad.
porque están abandonados, abiertos, y la regulación, y hay una regulación en que el Estado puede hacer que los privados cierren sus sitios, hagan mayor control, por ejemplo, de ese tipo de cosas. O sea, los privados tienen mucho que aportar, por supuesto que sí, en esto, pero eso ya va más en las medidas concretas porque el plan propone medidas bastante concretas. Te me llevaste a los privados que están en falta. Yo hablo de los privados que están organizados, ¿no? Claro. Hablo del Tacurú, de Baneu, de la Escuela de Oficio de los Salesianos, hablo de la Casa de la Mujer, de los Pilares, de los Pinos, por ejemplo. Absolutamente, absolutamente. No, ellos están sumados, ellos estuvieron trabajando en el diagnóstico. Ellos son organizaciones que están bastante detectadas. De hecho, hicimos y los vecinos en la Península Arábiga, yo estuve, estaban encantados con algunas de las propuestas. Sí, claro, porque además hay este plan ahora tiene una cosa bastante concreta, que nosotros, terminando el diagnóstico, terminando la estrategia... Bueno, puntualicemos eso. ¿En qué situación está? Se hizo, esto es el diagnóstico. No, esto es completo. La mirada con las es un compendio, digo, exacto. Pero no están todavía materializadas las propuestas. Estamos empezando en eso. Eso ya se avanzó, por eso te decía que terminando el diagnóstico se hizo la estrategia, por dónde se iba a trabajar en los ámbitos social, en el ámbito urbano, ¿cierto? Y en el ámbito también de las medidas de gestión urbana y algunas medidas que eran de policiamiento que eran complementarias al plan. No es policiamiento, pero hay muchas medidas también de fortalecimiento de las policías y otras miradas que integran esto. Y luego, casi en paralelo, cuando yo estaba en este desarrollo de este trabajo, se empezó a diseñar lo de Saravia que tú comentabas, el Parque Saravia, un tramo del Parque Saravia, y que lo empezamos ya en paralelo al trabajo pero con no la se ha gente de la hecho Intendencia. mucho. Ya empezó, las obras ya empezaron. Se trabajó con los vecinos en el plan, en el diseño particularmente, y ahora las obras ya están yo vi empezando. La maqueta estaba Sí, ahora ya las obras empezaron y hay... Para finalizar los primeros meses del 2020 ya es un tramo del parque y claro, la gente participó mucho, por eso la gente tiene expectativa porque esta estrategia se nutre de la participación, o sea, el diseño es participativo. Claro. Es adecuado ahí a la realidad local, principalmente. Claro, porque detectaron ya en el diagnóstico, detectaron cuáles eran las necesidades o lo que la gente quería, estaba buscando y demás, ¿no? Exacto, y además porque era uno de los lugares focalizados con las principales problemáticas, focalizado desde el delito, focalizado desde el temor y focalizado desde las variables urbanas que estaban en riesgo. Por eso que es un buen lugar para empezar este ejercicio que obviamente es un puntapié para seguir avanzando y gestionando esto, ¿cierto? Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos conversando con la arquitecta chilena Alejandra Casanova, que está realizando este estudio especial sobre el barrio Marconi para el Ministerio del Interior y acaba de presentar la publicación La mirada urbana en la prevención del delito. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos hablando de seguridad desde el punto de vista urbano y urbanístico. La arquitecta chilena Alejandra Casanova realizó un estudio del barrio Marconi para el Ministerio del Interior y se está presentando la publicación ahora. Se llama La mirada urbana en la prevención del delito. Para saber qué implica esto, cómo vienen estos primeros pasos luego del diagnóstico, estamos conversando con la arquitecta Casanova. Vayamos ahora a otra de las propuestas. Mencionábamos recién lo que se plantea y el estado de situación actual de el Boulevard Aparicio Saravia, ¿no? Concretamente, y ahí sobre la calle esquina San Martín es donde se están comenzando las obras, entonces, como decía, ¿no? Sí, principalmente está el tramo ahora entre Castro y Tacumbú. Si me equivoco. Castro y Tacumbú. Sí. Bien, y después hay otros aspectos. A ver, la propuesta número 2, señala el documento, es abordar la cañada Casaballe, limpieza de la cañada Casaballe, apertura de calle Costanera hasta Torricelli, otra zona parquización de la cañada Casaballe. ¿Esto en qué estado de situación está, digamos? Mira, el municipio ya trabajó en varios temas que tenía que ver con eso. Yo hace 2 años ya que vengo, 2 o 3 años, que vengo mirando distintos barrios y particularmente hace 2 años en el barrio Marconi. En aquella oportunidad había mucha desconectividad de las calles y todo. Y eso es un factor de riesgo en términos de seguridad, la poca conectividad, ¿cierto?, del barrio con el resto de la ciudad. Entonces, se trabajó ya en la apertura de la cañada hasta Torricelli, que era una de
de los elementos estructurales de la vialidad del barrio, y por otro lado también la conectividad en cuanto a los puentes. También se hizo un nuevo puente, o sea, empezar a conectar, porque la Cañada es un elemento de configuración urbana que divide. Por lo tanto, había que pensar en primero cómo conectas el barrio con el resto de la ciudad. Eso se hizo, actualmente se está en mejoramiento, pero esas obras partieron antes incluso de este plan. Cuando se detectó que estaban como parte del plan, de alguna manera se fortalece de que se están haciendo bien algunas cosas desde el municipio y desde la intendencia. El plan de alguna manera justifica del que están las obras haciéndose porque... Pero ante un ejemplo que yo te puse de la plaza de Casaballe, Claro. tú me decías que no fue del todo eficaz como diseño porque había venido desde arriba, que no había un involucramiento previo del vecindario. Del vecino. Sí, yo lo digo probablemente es lo que pasó, porque yo te digo al revés. Tal vez la diferencia que tiene con el diseño, por ejemplo, de este parque en Aparicio Saravia que se está generando, es justamente porque se generó el diseño con la comunidad. O sea, se trabajó desde el municipio y la intendencia, y en conjunto con el ministerio se trabajó una metodología de participación en que fue totalmente activa. De hecho, actualmente los vecinos están muy involucrados en el Sí, proyecto, me así consta. que ellos van a ser nuestros mejores fiscalizadores de que llevemos adelante esta obra, pero construir el diseño a partir de la participación de los vecinos creo que es fundamental para poder generar apropiación de parte de ellos con un proyecto, y por tanto también que después se puedan empoderar y puedan ejercer un libre control social, ¿cierto? Una vigilancia del espacio y también ocuparlo. La idea es que los espacios tengan programa también. El espacio no se hace como para embellecer un sector. No, tiene una Se gestión. hace para que, exacto, tiene que haber una gestión urbana para que se use. Y ahí, por ejemplo, se activa mucho el componente sociocomunitario y la estrategia sociocomunitaria, que por un lado plantea llevar la oferta social que ya tenemos en el barrio para que use. Por ejemplo, estoy pensando en el programa Pelota al Medio, ¿cierto? Que pueda también ocupar los espacios. ¿Cómo hacemos nosotros esa coordinación con otros sectores del Estado para llevar oferta social que ya existe y podamos llevarla? Pero también el proyecto en sí mismo debe plantear su oferta programática. O sea, si yo tengo un espacio diseñado para distintos usos, yo voy a asegurar que ese espacio se use. Ujú. Sí, estaba mirando cada una de las propuestas donde se hace foco en cada una de ellas. Hablábamos de esta de Juana Costa y demás. Cada una tiene su componente físico-espacial, su componente social-comunitario y su control y fiscalización, ¿no? Les digo a los oyentes, si quieren ver las imágenes de los renders donde está diseñado como la situación actual, hay fotos de la situación actual y de cómo quedaría La imagen objetivo. ahí está, la imagen objetivo cuando se concretara todo este plan y se pudiera llevar efectivamente a la práctica, ¿no? Ahí en nuestro sitio web radiomundo.uy tienen, y claro, uno mira y efectivamente hay un cambio importante. De todas formas, decíamos, estamos como en los comienzos, entonces se están dando las primeras etapas. Pero mencionábamos también, teniendo en cuenta que el plan Cuenca-Casaballe, que ya lleva tantos años, es un macro plan dentro de esto, que es Claro, algo más puntual y claro. concentrado. ¿Por qué se demora tanto en la articulación y de La esa... ejecución. Sí, y la articulación de esa que usted señalaba de la importancia de que interactúen los distintos organismos y los distintos actores en el territorio? ¿Qué es lo que entiende que dificulta en el día a día el que se pueda efectivamente comprobar y ver los cambios? Yo creo que nos ha faltado en general, y no es algo de acá. Yo creo que yo lo he visto en otros países de Latinoamérica en general, esta falta de coordinación intersectorial. Lo he visto porque cada uno de ellos prioriza sus propias problemáticas, por lo tanto, al no estar cubierta, cuesta empezar a relacionarse con los otros. Yo creo que en general el tema urbano y el desarrollo urbano no ha sido priorizado en las ciudades en general, por lo tanto, menos va a ser priorizado a lo mejor porque no se conoce, porque es un tema incipiente esto de la mirada urbana en la prevención del delito. Por lo tanto, al reconocer que en un barrio emergen distintas disciplinas y de alguna manera congregan distintas necesidades y que tenemos que empezar a abordarlas de manera
como multidisciplinario, yo creo que ese es el primer paso, a reconocerlo. Yo no podría decirte cuál es el diagnóstico, el por qué no se había hecho antes. Yo creo que lo que hay que valorar es que se está haciendo de alguna mirada ahora y que desde ahora ya por lo menos algunas agencias del Estado están comprendiendo que el territorio tiene múltiples factores de ser atendido. Y eso hay que hacerlo en coordinación. No puede venir cada sector y arreglarlo de él. Tiene que hacerse en coordinación. Eso ya lo exige el territorio. O sea, ya es una exigencia del hoy en día. Uh-huh. Yo quería preguntarle a la arquitecta en este caso, porque conozco bien Marconi y sé que hay toda una parte que está manzanado, bueno, de alguna forma pobremente utilizado, pero están los predios, pero otras son asentamientos que se instalan en forma absolutamente irregular. Y de acuerdo a lo que veo acá, ustedes pretenden que hasta ese aspecto cambie. Y es bastante difícil porque eso significa que habrá que demoler algunas casas para abrir calles, por ejemplo. Eso está pensado. La Intendencia regula asentamientos. ¿Eso está pensado que algunas deberán ser motivo de regulación? O sea, claro. El diagnóstico muestra todo. O sea, aquí tenemos que ser bien objetivos en ese sentido. Y las malas condiciones que tiene Marconi en muchos de sus aspectos, había que relevarlo, ¿cierto? Y tiene que ser mostrado. En la medida que ya lo tenemos acá expresado, tenemos que ver también la manera, y en ese sentido el Estado tendrá que ver la manera de cómo impulsa en adelante algunas cuestiones más prioritarias que otras. Por ejemplo, el tema de los asentamientos informales en el aterro sanitario. Ahí hay un problema de salud pública. Sí. Hay un aterro sanitario muy, muy grande, donde, como bien dices tú, hay asentamientos, pero ahí principalmente hay que pensar en el realojo. O sea, definitivamente hay que pensar en esas son cuestiones más estructurales del barrio. Si no tenemos cómo mover el barrio, tenemos que ver de qué manera lo arreglamos, pero de qué manera empezamos arreglando también lo estructural, no solamente aquellas cosas que son espacios públicos, y yo ahí estoy de acuerdo, que ahí tiene que haber una voluntad un poquito más grande de quienes están haciendo la gestión de este plan, ¿cierto? Empezar a tomar estos problemas más estructurales, que son el desafío que tienen en general los gobiernos, de empezar a tomar como los problemas más estructurales, que tienen cierto... ¿Hay una estimación del costo de todo el impacto del programa de Marconi, por lo menos, acotado a Marconi? Acotado a Marconi, estimación del costo no hay, en el sentido de que hay acciones concretas, pero yo creo que eso se va haciendo en la medida que se va avanzando y van habiendo recursos disponibles. Muchas etapas, estás hablando tú. O sea, no es que sean muchas etapas. Lo que pasa es que aquí se está partiendo ahora porque pensemos que este es un proyecto que incorpora esta mirada de manera, como yo quiero llamarlo, más pionera, ¿cierto? No hay otro piloto de este tipo. Por lo tanto, esta es una primera aproximación que lo importante es que tal vez esto pueda replicarse con otros barrios, tener estos estudios así más completos, esta mirada de la prevención del delito a través del diseño urbano con otros barrios y poder, ¿por qué no decirlo?, tal vez institucionalizar un poco este tema, porque este tema también podría ser muy transversalizado hacia otros agentes del Estado que están haciendo ciudad. Uh-huh. ¿Por qué no incorporar el componente de seguridad urbana, por ejemplo, en las políticas de vivienda y urbanismo? Incorporar este componente en la academia, ¿cierto? Incorporar este concepto. La seguridad vino para quedarse. O sea, la seguridad es la principal preocupación que tenemos los ciudadanos y los gobiernos, por lo menos de América Latina. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial, ¿está incorporado? ¿Está discutiendo aspectos concretos de las soluciones habitacionales para esos vecinos? Ellos están incorporados. Yo trabajé con ellos el año pasado en estos temas. Trabajé principalmente con el PMB, que es el Programa de Mejoramiento Barrio, que es una aproximación un poquito, como dices tú, más en la bajada del barrio. Incorporando esta mirada, trabajamos varios días. Yo estuve viniendo algunas veces acá a trabajar con ellos. Pero yo creo que el desafío es ese, es poder incorporarlo. Yo no sé actualmente si ellos lo habrán incorporado de manera más institucional, pero yo creo que ahí hay un abordaje. O sea, este tema está recién, de alguna manera, siendo recogido desde el gobierno, ¿cierto?, en distintas agencias, y podemos pensar cómo lo institucionalizamos un poquito más, cómo lo formalizamos. Pero ahí está, estoy pensando en eso, ¿no? Estamos hablando de que queda menos de un año de esta actual administración. Puede haber un cambio de partido de gobierno al frente, entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto de esto que se avanzó un poquito puede quedar
si no hay, por ejemplo, un estudio y una decisión política hasta de Estado, podríamos decir, ¿no? De decir, bueno, a ver, el plan para Marconi, concretamente todo completo, sale, no sé, $200 millones, por ejemplo. Claro. Bueno, vamos a ejecutar tantos recursos ahora, tantos recursos, ¿no? Bueno, ahí estará el desafío de quien se plantee hacia adelante como gobierno, de tomar estos temas que son bastante prioritarios y ver de qué manera se empoderan. Por lo menos el gobierno actual ya ha tomado el tema, ya lo tiene un poco empoderado y probablemente puede hacer que dentro de las propuestas de gobierno también sea el poder integrar esta mirada urbana que digámoslo de manera bastante objetiva, hay un consenso de que esto ya debe estar incorporado en las políticas públicas de seguridad principalmente. ¿Rosario? No, políticas de seguridad que tienen que ver además con cosas que ya se han hecho, porque en realidad relojos ha habido y por lo pronto una distribución importante de policlínicas, porque Claro. acá hay un tema de salud también muy importante. Y la Intendencia en particular ha arreglado muchos de estos espacios en estos barrios que no existían Claro. y que se convierten de alguna forma en núcleos de actividad urbana, porque eso es lo importante, es decir, que el vecino sepa que puede llevar a los nenes y conocer a la vecina, y no simplemente al que tiene a un costado, de alguna manera. No, claro, la finalidad es que podamos hacer que con esta seguridad y con esta mucho más, ¿no? Exacto, que podamos hacer Vida barrios, exacto, con el fin de la convivencia social, con el fin de la integración, de la inclusión, ¿cierto? Y como bien tú decías, el gobierno ya viene haciendo, la Intendencia ya venía haciendo. Yo conozco muchos ejemplos acá. Y tal vez lo venía haciendo de manera más intuitiva, tal vez venía haciendo, sin embargo, lo que pasa ahora es ponerle un poquito más el acento, ¿cierto? Es decir, sí, las mejoras urbanas contribuyen a la seguridad ciudadana. O sea, es pensar un poco más en eso, en pensar un poco en avanzar hacia formalizar un poquito más esto que ya se hace y que ya se venía haciendo muy bien. Yo conozco muy buenos ejemplos acá en Montevideo. Entonces, por ejemplo, hay la plaza en Goe, ¿cierto? Que está en Villa Española, al lado del mercado, por ahí hay una plaza muy bonita, recuperada, que yo fui varias veces. Está la zona del mercado agrícola. Está la zona del mercado agrícola. Todo Goe. En general, se han venido haciendo cosas muy buenas. Sin embargo, claro, ahora de alguna manera como que tomamos el tema, lo empaquetamos un poquito más y decimos, sí, la mirada urbana sí influye en la prevención, sí podemos hacer prevención del delito con esta mirada. Para terminar, me quedaba pensando en una de las cosas que vi en el documento que tiene que ver también con que los vecinos se sientan orgullosos de la zona donde viven, ¿no? Participen. Hay una cosa que parece muy gráfica que es un render donde se ve un cartel, así como el que tenemos en la Rambla de Montevideo que dice Montevideo, que pueda decir Marconi, ¿no? Claro. Con lo de que hecho, eso puede significar para la gente que vive por allí, eso que ya hoy en día quizás al revés. Hoy oculta que vive en ese barrio. Pero ¿sabes no qué pueden hay? decirlo, no pueden decirlo. Bueno, por ejemplo, estoy pensando a la hora de conseguir un trabajo, por ejemplo. Claro. Hoy en día... Está estigmatizado totalmente de donde tú vienes, pero claro, la idea podría ser que Marconi sea el orgullo de todos los del barrio, pero actualmente por ejemplo, yo soy de la idea de que, por ejemplo, las pinturas que están urbanas, hay una pandereta grande que está pintada Marconi, ellos sienten ya un orgullo, por eso que la gente se ha motivado mucho a participar y las organizaciones sociales también han ayudado mucho a eso, y es porque, claro, todavía ven esa digamos, esa luz de recuperación de su barrio con distintas digamos, intervenciones, no solamente del lado urbano, como les decía, sino que también con estas algunas intervenciones que vienen más del lado social, pero apoyando lo urbano, y algunas cosas de fortalecimiento también del tema del policiamiento, que es importante, que también está actuando en el barrio. Mencionamos ese aspecto, nos quedó, lo mencionamos al principio. Bueno. ¿Cómo tiene que ir acompañado la estrategia policial en el barrio? Mira, principalmente el objetivo de eso tiene que ver con la confianza que tengan los vecinos en su institución policial. O sea, de partida ese es como el objetivo principal. Las políticas de policía y todo están ya dadas y que son más de control y eso. El componente policial o de policía se introduce en esto de la prevención situacional más bien, por ejemplo, reconociendo
y tomando en que hay que fortalecer algunas acciones que ya están, por ejemplo, el PADO, que ya funciona, que es un policiamiento más ejecutivo, ¿cierto? Que va directamente al delito y es una... Que lo una reciben inteligencia... muy mal, ¿eh? Exacto, por eso te digo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la confianza de los vecinos, pero ojo, que en la encuesta de percepción que hicimos con los vecinos y con las organizaciones, habla de que hay un buen concepto de la ciudadanía respecto a las instituciones de control. O sea, eso está en la encuesta que lo hicimos con ellos, las practicamos en talleres y por otro lado es también, creo que hay que pensar en atender desde también el ámbito policial, hay que pensar en atender algunos problemas delictuales más ocultos tal vez en el barrio, que no están a simple vista y que necesitan ser investigados. Por lo tanto, también sugiere, y ahí hay algunas opciones de sugerencia de una policía un poquito más investigativa, ¿cierto? Para que vaya un poquito más a la estructura y a los orígenes del problema delictual en el barrio. Estamos hablando de narcotráfico, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, o de algunas cosas que pueden estar moviendo de manera más organizada, ¿cierto? Entonces, pero si bien no se mete en esa línea, pero la prevención situacional sí detecta, o sea, nosotros pudimos detectar algunos movimientos en que nos sugiere, por experiencia de trabajo también en otros barrios y en otros países, hay sugerencias del espacio de que pasan cosas. ¿Me entiendes? Entonces, es importante que no quede afuera. O sea, estas medidas tienen que complementarse. ¿Y cuánto de eso que pudieron recoger ahí en el territorio, en la charla con los vecinos, después se trasladó concretamente a la política policial del Ministerio? Porque estuvieron obviamente recabando información y los vecinos, por el trabajo en el territorio, se abren y empiezan a contar determinadas cosas. ¿Se pudo volcar eso efectivamente? Se pudo volcar, pero como te digo, de manera más general, pero claramente hay algunas situaciones un poco más específicas que no tiene el documento por motivos un poco más de trabajo ya más policial, pero la información, por supuesto, que la tiene la policía. Este trabajo se hizo particularmente con un grupo multidisciplinario también, que olvidé mencionar que en el paralelo, cuando yo estaba haciendo todo este levantamiento y todo, surgió también desde el Ministerio la posibilidad de que hiciéramos una formación a varios profesionales de distintos ámbitos. Y ahí incluimos a la policía, incluimos a gente del ámbito social y gente del ámbito urbano, por supuesto, arquitectos, pero también de toda la escala. O sea, trabajamos con gente de los ministerios, con gente de la intendencia, del municipio, gente de las organizaciones sociales. Entonces, con ellos particularmente vinimos haciendo un trabajo y un acompañamiento. Entonces, la estrategia se formuló a partir también del propio aprendizaje de los profesionales de ustedes acá, de los que están trabajando también en el territorio, porque tenemos muchas organizaciones que están, o sea, ustedes saben que los barrios tienen muchas intervenciones del ámbito social, de distintos ministerios. Por lo tanto, ese fue también, creo que fue como una buena práctica el haberlos incorporado en este proceso formativo. Porque de lo después, que es la mirada, cuando se haga en otro barrio, se va a poder replicar esa experiencia. Pero también, dejar un poquito de formación del tema instalada acá y también darle un poquito más de sostenibilidad al proyecto en sí mismo, ¿cierto? Con estos mismos profesionales. De hecho, el proyecto de Aparicio Saravia lo diseñó la Intendencia, ¿cierto? Con arquitectos de la Intendencia, en colaboración mía, con la guía mía de los criterios de prevención situacional acá, y él participó desde el origen también de toda esta capacitación. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que la línea de diseño en adelante va a tener esa mirada de incluir la seguridad ya. Alejandra Casanova, arquitecta que realizó el estudio del barrio Marconi para el Ministerio del Interior y presentadora de la publicación La Mirada Urbana en la Prevención del Delito. Bueno, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva y seguimos atentos entonces a los próximos pasos que se den dentro Muchas de este gracias plan. a usted, Romina, Rosario, y espero también que podamos seguir discutiendo estos temas porque son interesantes y creo que son ya como para quedarse. ¿Cuánto tengo que esperar para ir a Aparicio Saravia y ver alguna de estas concreciones que ya empezaron? Esta obra a comienzos de 2020 estaría lista porque ya empezó a ejecutarse. Perfecto. Bueno.